Muchas veces, la vida no nos pone obstáculos por nuestra capacidad, sino por los prejuicios de los demás. Detrás de cada persona que sale en televisión hay una historia que merece ser contada. Y hoy vamos a conversar con Adrián Contreras, periodista y presentador de televisión, quien nos va a contar cuáles han sido esos obstáculos que ha debido superar para llegar a la televisión. Bienvenidos a Detrás de la Voz. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por conversar cuáles han sido esos momentos difíciles que te ha tocado afrontar en tu vida. Mariuxi, primero gracias por la invitación, gracias por ser la voz detrás de estas historias que, como has dicho tú al inicio, merecen ser contadas, ¿no? Merecen tener un espacio, porque a veces creemos que estar frente a pantalla o estar frente a una pantalla o una cámara de televisión es como de color de rosa, ¿no? Como que sí es un mundo perfecto, pero realmente hay historias de superación, hay mucho sacrificio de por medio, hay muchas lágrimas también, hay muchos momentos también de tensión y de preocupación. Y qué bueno ser quizás parte de esa voz que lo va a compartir hoy a través de esta entrevista. Qué placer. Sí. Vamos a disfrutar de esta entrevista. Ok, me parece bien. Adrián, quiero empezar con la pregunta que siempre hago al inicio. ¿Quién era Adrián Contreras antes de llegar a la televisión? Era una persona que tenía muchos sueños. Y voy a ser súper honesto contigo. La televisión había dejado de ser uno de esos sueños para mí. Cuando yo llegué a la universidad, yo hablaba con papá y mamá y les decía, es que yo quiero ser actor. Entonces yo quiero actuar. Entonces, pero papá y mamá decían, pero ¿para qué vas a ser actor si te vas a morir de hambre en este país? ¿Qué es lo que se piensa? Sí. ¿No? Entonces me dijeron, podemos negociar, puedes estudiar algo que se acerque un poco a este mundo del histrionismo y demás. A estar en la televisión. A estar en la televisión. Entonces me dijeron, prueba con algo en comunicación, y yo decidí estudiar periodismo, ¿ok? Pero yo no dejé ese sueño de ser actor. En algún momento cogí cursos de teatro en el proceso de la universidad, pero fue en ese momento que aprendí a enamorarme de la profesión como tal, de contar historias, de poderme poner en los zapatos de otro, de palpar su realidad y contarlo a través de un micrófono, ¿ok? Entonces fue ese momento que yo dije que sí, pero cuando empiezas a trabajar en el medio, te das cuenta de que no necesariamente es tan fácil, primero, llegar a estar frente a una cámara, y segundo, que seas valorado por lo mismo. Antes de llegar a la televisión, Adrián porque todavía hay cosas que sigo siendo, community manager. Soy experto en redes, soy experto digital. Sí, eso sí lo sé, sí. Escribía también para uno de los periódicos más importantes de nuestro país, para Diario Extra. Pero más allá de eso, porque a veces la gente se gusta llenarse de títulos, ¿no? A mí me gusta decir que soy el hijo de Paola, mi madre, el hijo de Santiago, mi papá, el hermano de mis primos, porque no tengo hermanos de sangre directamente. Soy el tutor de los perros maravillosos que me acompañan en mi vida. Eso era antes, y afortunadamente puedo decir que lo es ahora, que lo sigo siendo ahora. ¿En algún momento pensaste que no llegarías a la televisión y por qué? Sí, mira, yo estaba en la universidad y tú empiezas a ver, pues, ¿no?, que los estándares de belleza, los códigos de belleza están bastante bien predefinidos, sobre todo en la televisión ecuatoriana, sobre todo en los medios ecuatorianos. Y sigo hablando todavía de los medios digitales, porque se siguen creando nuevos espacios, incluso en lo digital, y no necesariamente se busca a la persona que esté con sobrepeso, a la persona de raza negra, a la persona quizás transexual o gay. O sea, no se busca todavía esos estándares, se busca a la persona musculosa, definida, alta, rubia, ojos claros, ojos azules, como decía mi abuelita. Eso es lo que se busca, ¿ya? Entonces, cuando yo estaba allí en la universidad, primero entendí que la televisión no iba a ser fácil, uno, y dos, de que el mundo digital iba a ser el futuro. Entonces, cuando yo entendí eso, lo que hice fue empezar a prepararme por el mundo digital. Afortunadamente fue en donde empecé a trabajar, y luego cuando estuve siendo community manager en un canal de televisión, vi cómo era más reforzado lo de la imagen. O sea, veía a quienes estaban frente a la cámara preocupados por las extensiones, por el maquillaje, por la ropa, por verse bien, por lucir bien todo el tiempo, por ser flaca, por ser extremadamente flaco. Entonces yo dije, bueno, quizás la televisión y estar frente a cámaras no es lo mío. Yo
he tenido sobrepeso, he sido gordito, rechonchito, como lo quieren llamar, desde pequeño. Si tú ves mi primera foto de nacido, era un costal blanco, porque yo nací blanco, por si acaso, era un costal blanco en los brazos de mi mamá, ¿ya? Entonces, ya mis huesos están anchos, o sea, yo tampoco es que, aunque me hagan muy flaco, no es que voy a ver... Aquí, Claro, no es que... No va a pasar, eso no va a pasar nunca en la vida. La contextura. Entonces, Mariux, aunque no lo creas, yo dejé ese sueño atrás. Pero nunca dejé de ser genuino. Nunca dejé de ser yo. Y al final del día eso creo que fue lo que me sirvió. Pero hubo algún momento en que dijiste, a ver, si estos son los estándares de belleza que busca la televisión, voy a tratar de cambiar, de hacer, no sé, de hacer una dieta estricta o de someterme a alguna cirugía o algo para tratar de encajar en esos estándares que nos pone la sociedad en realidad. Sí, pero créeme que cuando yo he bajado de peso, he tenido 3 etapas en mi vida desde adolescente que he bajado de peso. En una llegué a tener cuadritos. O sea, ya les voy a pasar la foto para que la puedan colocar. La vamos colocar. a poner aquí la foto para ver Y los yo les cuadritos. pasé unas fotos así frente al espejo maravilloso. Yo no creo en nadie. Pero aunque no lo creas, Maruxi, estas cosas eran motivadas por mi salud, pero no por agradar al otro. Ya. En efecto, yo me sentía el rey del mundo, pues era un papacito frente al espejo. Pero no eran motivados por querer agradar a los demás. ¿Okay? O sea, nunca lo hiciste por entrar al mundo de la televisión, No, sino nunca porque, lo hice por entrar al mundo de la televisión, sino que era por mí, que creo que es lo que todos deberíamos hacer, o sea, hacerlo por motivos lo de que nos salud. hace sentir bien a nosotros y no pensar en lo que va a hacer sentir bien al resto. Correcto, correcto. Y creo que eso de una u otra forma influyó. Sin embargo, cuando ya entré al mundo de la televisión, obviamente yo seguía siendo ancho, yo sigo siendo una persona con sobrepeso, entonces sí te mides, pues tus compañeros no son como tú, ¿ok? O sea, tú no eres como los que salen en la pantalla en el resto de los canales, tú no eres como el que está en la valla publicitaria, tú no eres como el de la portada de la revista, ¿no? Y aunque es verdad, no hay alguien que te lo diga, aquí está tu cabeza, pues diciéndote a cada rato. Porque la sociedad te lo está diciendo. Correcto, no estás cumpliendo con los estándares de belleza y sí te hace sentir más de una vez que no estás encajando. O sea, en algún momento yo colgué la toalla porque dije, eso no es para mí, ¿ya? Y luego, cuando ya estoy adentro en la televisión como ahora, todavía mi voz me está diciendo, oye, o sea, pero no te pareces en nada a Brad Pitt, no te pareces en nada a, qué sé yo, a Julián Nichols, o sea, no te pareces en nada de ellos. Sin embargo, como te decía un poco antes, lo que a mí me sirvió fue ser genuino siempre, y creo yo que la base o el motor de tus sueños necesariamente es, primero, creer en ti, creer en ti. Segundo, nunca abandonarlos. Y tercero, hasta en la cosa más mínima, dar lo mejor. Y no sé si esto da paso a la historia de cómo llegué a televisión. Yo trabajaba para Diario Extra. Pero voy a hacer aquí una pausa, sí, porque esta conversación sí es súper interesante. ¿Cómo se dio ese paso? Porque también lo conozco. Pero antes de eso, sí quisiera saber quién fue esa persona que fue el soporte para Adrián en esos momentos en que él estaba tratando de entrar en televisión. Me dijiste, yo estuve haciendo redes sociales para un canal y veía el resto, pero ¿quién fue esa persona que estuvo ahí, que dijo, siempre tenemos a alguien que dice, sabes que no, pero tú puedes, tú tienes, Maruxi, o sea, aquí lo importante es lo que tú tienes en tu cabeza. Yo seguramente, y espero que lo topes después, seguramente lo vas a hacer. Cuando eres hombre, es muy difícil pedir ayuda. Es muy difícil decir, tengo un problema, no me acepto tal y como soy, y tocar la puerta de un psicólogo o de un terapeuta. Es muy complicado, no pasa. Sí. Si tú me preguntas quién fue mi soporte, te diría mis amigos, porque obviamente ellos me quieren tal y como soy, ¿no? Pero al final del día, mamá me decía que tenía que bajar de peso, papá me decía que tenía que bajar de peso. O sea, no es que en casa había alguien diciéndome, no importa, tú puedes, sigue por tus sueños, ¿cómo estás? No, o sea, también te recibes este tipo de comentarios en casa. Además que también fui víctima de bullying mucho tiempo en el colegio. Mucha gente, te voy a dar un caso muy, muy particular. Mucha gente cree que porque eres gordo, puede titularte o llamarte de esa forma con un apodo. Y te lo van a decir, no es que te lo digo de cariño, ay gordito, ay gordo, ven para acá. O sea, no, de por sí hay un juicio de valor negativo que tiene que ver con cómo luzco.
¿Ya? Y eso de por sí es ofensivo, hasta cierto punto te recuerda que algo está mal en contra de ti o respecto a ti y que definitivamente no estás encajando dentro de tu entorno, de tu sociedad. Por supuesto. Ajá. Entonces, si tú me preguntas a mí quién fue mi soporte, creo que fue una tarea sola, en solitario. No hubo nadie. No hubo nadie, ¿ya? Y por como te digo, a los hombres nos cuesta pedir ayuda, primero, y segundo, porque en mi entorno, en casa, y papá, mamá, hermanos, primos, siempre me van a decir como que, sí, pero ¿por qué no vas al gimnasio? ¿Por qué no haces esta dieta? Es que, ¿Por qué y no sabes pruebas que, esto? Adrián, es verdad lo que tú dices, porque a veces el ruido está dentro de nuestra propia familia, ¿ya? Y en lugar de ser esa ayuda o ese soporte, estamos escuchando, como dices, ¿cuándo bajas de peso? ¿Por qué no vas a un gimnasio? Y el ruido está ahí, en tu mismo entorno. Entonces, es un problema mucho más grande porque no tienes un lugar donde tú puedas recibir tal vez ese empuje, ese apoyo, decirte, no importa, lo importante es lo que tú tienes aquí, lo que tienes en el corazón. Marisa, ¿sabes cuándo me pasó factura eso? Cuando empecé a vivir solo. ¿Por qué? Porque yo no había aprendido a amarme tal y como era. Y entonces, cuando tú no tienes un conflicto contigo, te cuesta verte en el espejo. Entonces, ¿qué pasa? He trabajado siempre en medios de comunicación y la gente en un medio de comunicación es feliz, es alegre, estamos todo el tiempo en comunicación, estamos conversando, hablando, pasa algo. Pero yo llegaba a la casa y estaba mi familia, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Pero luego cuando yo empecé a vivir solo y mi realidad era que yo llegaba a la casa, no me esperaba a nadie, solamente me esperaba el espejo, cuando yo me veía reflejado, no me gustaba lo que veía. Y al no trabajar eso, porque eso me tocó trabajarlo después en terapia, vayan a terapia, por favor. Sí, es lo que siempre decimos. Es que es verdad lo que tú dices, Adrián. A las mujeres y a los hombres mucho más nos cuesta pedir ayuda. Y por eso es que también tenemos el otro programa con Rosalena, el otro programa con Rosalena, donde nosotros tratamos estos temas. Porque pedir ayuda es de valientes. Es decir, necesito sanar cualquier tema que me esté afectando, y eso es lo importante, y a los hombres les cuesta muchísimo más. Correcto. Porque el hombre es el fuerte, es el macho, esto, no llora. No podemos llorar. Y además que nos han hecho creer de que como somos hombres tenemos que tener la camiseta de aguantar toda la vida. O sea, yo de por sí siempre fui, de mi grupo familiar, siempre fui el más querido, el más cariñoso, siempre fui el más sensible de todos. Y me crié con 5 hombres más, como primos, que eran unos trogloditas. Ya, o sea, como que eran unas cosas así, toscas, burdas, donde el juego era golpearse, pelearse. Y entonces la sociedad te exige que tú como hombre tienes que estar preparado para eso. Y que tienes que aguantar las bromas y no puedes llorar porque si es que eso te hace sentir mal. Que está bien de que quien llegue, quien venga, te pueda decir, es que tú eres así, tú eres asado, tú no te mereces esto. Y que nosotros tengamos que decir, no pasa nada, nos llevamos eso a la espalda y ya. Pero es una mochila muy grande la que tú vas creciendo con eso, y lo primero que hace es que te cierra puertas. Tú me dices, ¿cómo te cierra puertas? Sí, que te la cierra, porque quizás tú no aplicas a ese empleo que quieres, a ese trabajo que sueñas, o a esa profesión que siempre quieres, porque tienes un peso de fondo, de carga, porque no te crees capaz de hacerlo. Cargas esa mochila enorme. Y ahora sí, nos vamos a una pausa y luego vamos a conversar cómo fue ese ingreso a la televisión, cómo se dio, cómo llegó. Ya, volvemos con más de Detrás de la Voz. Esto no es un programa, es una conversación entre mujeres. Aquí no hay perfección, hay verdad. No venimos a aparentar, venimos a hablar. Mujeres reales hablando de cosas reales. Mujeres sin libreto. Continuamos conversando con Adrián Contreras y ahora vamos a saber cómo fue ese paso para llegar a la televisión. Ahora sí, vamos a escuchar la historia. ¿Cómo se dio? Oigan, es realmente divertido. Yo les dije que hay que ser genuinos y les voy a decir por qué. Yo llegué a Diario Extra a trabajar en el área digital y yo he tenido todo menos vergüenza en la vida. Entonces, eso me obligó, me llevó, me motivaba siempre a querer hacer cosas muy disruptivas, ¿ok? Entonces,
les cuento solamente como cosas así puntuales. Una vez me disfracé de Papá Noel y fue a hacer una nota en un barrio en el sur de Guayaquil. Luego fue San Valentín y me puse un pañal y fui a ser Cupido en el terminal terrestre de Guayaquil. O sea, fueron cosas que fueron disruptivas y que de una u otra forma ganaron notoriedad no solamente del medio, sino la propia. Yo no sabía, yo siempre decía, cuando lo hacía, cuando daba estas ideas loquísimas para hacer, siempre decía, no sé por qué, pero creo que en algún momento esto me va a dar la razón, Diosito, el destino, la vida, de por qué me pongo en estas situaciones. Siempre decía eso, ¿no? Entonces yo me ponía creativo, ¿qué saltaba? ¿Qué vamos a hacer en un reportaje del caldo del tronquito? ¿Qué vamos al motel a hacer una grabación comercial? Yo no le tenía miedo a esas cosas, ¿no? Y al final, y este es el poder que tienen los medios de comunicación, tú no sabes quién te está oyendo, leyendo y viendo. Así es. Y en este proceso me estuvo viendo Mario Naranjo. Créeme, Mario, si yo no sabía quién era Mario hasta un mes después de haber trabajado en Despertar de la Noticia, por si acaso. Ahí recién lo vi face to face. ¿Ya? Y ahí como que le di las gracias. Mario me estaba viendo y hubo una oportunidad, que solo más o menos lo sabes tú, no sé yo. Yo recién hace como 3 meses me enteré cuánta gente hizo el casting conmigo, por si acaso. Y entonces me llamaron a un casting para RTS, donde, o sea, yo me acuerdo clarito, y esto tienen que saberlo ustedes. Antes de eso, yo no era fanático de la ropa formal ni de los ternos. Tenía el terno de mi graduación de la maestría, Fue un cambio. que me tocó desempolvarlo, hacerle un ajuste para que me cerrara, ¿ok? E ir a hacer el casting. Yo pensé que era para reportero, ya, porque me acuerdo la llamada clarito, y esto algún día se lo voy a decir a mi querida amiga, se lo voy a decir de que no sabía para qué me estaba llamando. Yo pensé que me llamaban para ser reportero de noticias. Yo dije, bueno, yo llevé mi carpeta, mi hojita de vida impresa en la mano, así. Nunca había entrado a RTS, por si acaso. Tenía la hoja de vida impresa en la mano y la puse encima del camerino cuando me dijeron, vaya, por favor, póngase polvo, que le van a poner los micrófonos. Digo, pero ¿para qué me van a poner los micrófonos si yo vengo a una entrevista para ser reportero de RTS? No, pasa el estudio, que es para un casting. Yo, ¿para qué? Yo me acuerdo clarito de cuánto sudé en ese casting. Me acuerdo clarito de lo nervioso que estaba. Y ya luego, porque no me dijeron los detalles, o sea, haz un casting, vaya. Y resulta que, bueno, yo me dejé llevar. Tuve una compañera que me ayudó a dejarme llevar. Y nada, pasó el tiempo. Me acuerdo que eso fue en noviembre. En diciembre me dicen, Adrián, quedaste. Y yo, ¿qué? No puede ser. Tienes reunión con la gran jefa en tal día. Me fui a comprar otro terno, porque ya no quería usar el azul que usaba en mi graduación. Me fui a comprar otro terno, ya, para la reunión con mi jefa, que sepan. Entonces me reúno, mi jefa me dice que en efecto había pasado el casting. Y aunque no lo crean, esa idea se pausó. Se pausó 6 largos meses. Esto no lo sabes, Mariuxi, pero 15 días antes de la llamada en el que me decías, ven, empezamos a trabajar desde el 5 de agosto, yo había ido a la playa. Tiene las fechas claritas. Claro, yo había ido a la playa y me acuerdo de que primero yo fui a Extra y les dije, me voy, ay, se queda su vaina, me voy a trabajar a RTS, porque incluso les había pedido que me dejen hacer las dos cosas, porque fue lo que se me ofreció. Correcto. Pero ellos me dijeron que no querían vincular los medios. Decisiones de los jefes y yo obviamente las voy a respetar siempre. Entonces yo les había dicho, bueno, yo voy a dar un paso al costado, sí, pero primero voy a firmar mi contrato con RTS, que ahí fue que pasó todo este tiempo. Entonces, 15 días antes de tu llamada, me acuerdo clarito, fui a la playa, porque y me hice ilusión todo este tiempo. Para mí era como que algo que no había soñado. Así, ¿me entiendes? Lo había dejado ir, fui a la playa, entonces me puse a llorar un ratito, ya lo dejé ir, no va a pasar. Y a la vez se abre una vacante para digital en RTS a la que yo aplico, a la que me entrevistan. Y de la nada esta entrevista es interrumpida por Mariuxi para decirme, ¿y usted qué hace aquí? Usted no está para este cargo, usted viene a trabajar conmigo, que no sé qué. Y ahí fue como se dieron las cosas. Quiero que sepas que cuando se da esta oportunidad, y lo comenté con mi familia, yo no sabía, no lo había dimensionado. Pero más de ser mi sueño, sí, porque es lindo lo que hago, es lindo mi trabajo. Pero la emoción de mi familia, de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, me di cuenta de que era más, no quiero decir que no era mi sueño, pero finalmente sí fue como más sueño de ellos que propio.
¿ok? Entonces, sí, yo lo valoro, amo mi trabajo, me levanto todos los días a las 4 de la mañana con mucha alegría para hacer esto, ¿ok? Pero sí, si yo tengo que agradecer algo de la televisión, es que vi en el rostro de mi familia, de la gente que me ama, un sueño realizado, que no sabía que era su sueño, que había dejado de ser el mío por mucho tiempo porque yo decía, mi peso no me lo va a permitir, yo no cumplo con los estándares de belleza, ¿ok? Y eso, entonces, cuando dejó de ser mi sueño, yo no sa- y bueno, felizmente lo vi reflejado en el sueño de mi familia. Eso no tiene precio, Mariux. O sea, eso de allí, no voy a decir esto, pero pagó mucho mejor que el sueldo que recibo todos los meses. O sea, y lo que quiero decir es que ese valor emotivo que tuvo, o sea, mi abuela murió el año pasado, es algo que tú lo sabes, Sí. y era mi más grande fanática. Era mi más grande fanática. O sea, Y yo cumplió tenía... el sueño de verte en televisión. Eso no tiene precio, Mauricio, Así aún es. sin saber ahora que Así es. ella iba a morirse unos cuantos meses después. O sea, para ella yo era su gran logro y estaba tan orgullosa de mí y lo vi en su rostro, el sueño realizado. Ujú. Pero esta historia nos demuestra lo que yo siempre le digo a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Que cuando uno tiene un sueño, uno lo puede hacer realidad. Van a haber obstáculos y de hecho se dieron, lo que tú Ujú. comentas, pero lo que está para ti está para ti. Te lo Correcto. tenía ya, como querramos decirlo, la vida, el universo, Dios. Ya lo tenía. Pero esto es una cuestión de estar y no dejarse rendir. Ujú. Porque sí, es verdad, tuvimos una conversación Ajá. y siempre tuvimos una conversación, una Ajá. primera conversación, pero siempre en cualquier momento puede pasar algo. Yo siempre les digo a todos, Ujú. esperen, porque hay situaciones que se pueden dar, imprevistos, pero vamos a ver cómo el tema avanza. Cómo avanza, Y de claro. hecho se dio, hasta que me dieron la luz verde, OK, y yo ahí inmediatamente ya, porque era la persona que había sido seleccionada. Afortunadamente para esa segunda reunión ya tenía otro tema. Ok, sí, claro, sí, sí, sí. Y hay algo que es importante también, al menos yo lo veo de esa forma, yo, Ajá. Mariuxi Padilla. Para mí lo más importante es lo que la persona logre transmitir al televidente. Sobre todo en un informativo, que Ujú. cada emisión tiene un formato diferente. Entonces, Correcto. en la emisión de la mañana es un formato donde nosotros tratamos de levantar al televidente, darle ese ánimo que necesita para enfrentar un nuevo día, una nueva jornada. Obviamente sabemos que no todas las noticias son buenas, Claro. desafortunadamente, pero es como nosotros ayudamos al televidente a decir, vamos, las Y le cosas no pones la son cara a las fáciles. cosas negativas Así es, también. pero hay que luchar, hay que seguir y estamos aquí para acompañarlos Ujú. mientras ustedes se están vistiendo, se están arreglando a los niños para la escuela. Estamos nosotros Ujú. aquí y llevándole ese ánimo junto Ujú. con Carlita, obviamente, en el noticiero a las 5:45, que ustedes no se lo pierden, por supuesto. Pero se trata de eso y siempre Ajá. busco eso. Y Ujú. me ha tocado casos también en que he tenido presentadoras que me han dicho, pero a punto de entrar, pero Ujú. me acabo de enterar que estoy embarazada. Y le Ujú. digo, ¿cuál es el problema? Cuando no hay obstáculos. Claro. Es un tema normal de la mujer. Yo la contrato por esto, por lo Claro. que usted va a transmitir, por lo que usted conoce, por lo que usted siente. Ujú. Y yo creo que eso es importante porque rompemos esos mitos y esas barreras y demostramos que lo más importante que tiene un ser humano es lo que está aquí y Correcto. lo que está acá. Correcto. Y en ese caso, lo que me mostró a mí en ese casting, Ujú. que sí pasaron algunas personas, Yo me enteré de eso de cuántas personas pasaron recién hace unos meses atrás y porque me generó la duda, nada más. Pero como dices tú, lo que está para ti está para ti. Y hay algo que yo tengo que también reconocer, que para mí es puro mérito esto. Porque mucha gente llega a televisión haciendo cosas pero muy cuestionables. Y usted sabe a qué me refiero. Ok, y para mí es importante saber de que lo que me ha llevado hasta allá, e incluso estar sentado aquí contigo teniendo esta conversación, ha sido el fruto de mi trabajo. por supuesto. Ha sido el fruto de mi Y trabajo. es así. Y Debe además, ser así. y quiero que no se, o sea, no quiero que se malinterprete esto, porque detrás de Adrián, por si acaso, yo no fumo, yo no bebo, yo entreno todos los días. O sea, no es que estamos diciendo vayan y engórdense y enfermen su cuerpo. Ese no es el mensaje. Así es. Acá lo que queremos decir es,
No tienes que dejar de querer llegar a donde quieres llegar y que tampoco deberías dejar influir por cómo luces o cómo la gente cree que tú deberías lucir al final. No cambiar la esencia. Y no dejar ser quien eres. Así es. Correcto. Eso es lo más importante. Nos vamos a una pausa, pero luego quiero saber cómo fue ese momento cuando te vistes por primera vez en televisión. Regresamos después. Ok, está bien, me gusta esa pregunta. Vivimos en plena era digital, donde todo se mueve rápido, todo se publica, pero no todo se escucha. En Ecuador, más del 75% de información es digital. Sin embargo, el contenido humano, profundo y transformador sigue siendo escaso. Hay historias que no caben en un titular. Hay emociones que no se explican en 30 segundos. Hay mujeres que necesitan algo más que entretenimiento. Por eso nace Voces Propias, Un canal digital con propósito. un espacio para escuchar Acompañar, y transformar. Tres formatos, un mismo ADN. autenticidad, profesionalismo, comunidad. Porque cuando una mujer encuentra su voz, cambia su historia. Y cuando miles la encuentran, cambia el país. Regresamos en esta muy amena conversación con Adrián Contreras, conociendo a esa persona que está detrás de quien sale todos los días en pantalla. Ahora sí, ¿cómo fue esa primera vez que te vistes en televisión? ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, hay que saber que cuando estamos al aire tenemos referentes, ¿no? Al menos la primera, el referente es como sales en la pantalla, no el monitor. Al menos las primeras 2 semanas yo pasaba viendo abajo, porque obviamente era parte de asumir la realidad. Ese primer día en la pantalla me acuerdo clarísimo que yo entré y dentro del estudio ustedes tienen que imaginarse que hay un pilar. Internado, maquillado, ya estaba sudando porque estaba extremadamente nervioso. Era además día típico, había Juegos Olímpicos, todo eso me acuerdo. Hay un pilar en la mitad del estudio. Yo llegué y lo abracé. Abracé ese pilar y grité con todas mis fuerzas: por favor, Diosito, ayúdame, ayúdame que no sé qué voy a hacerlo. ¡Ah! Y luego de ese grito salí al aire y bueno, todo lo que ustedes conocen o ven frente a la pantalla es lo que ustedes ven. El resto es historia. El resto es historia. ¿Recibiste alguna crítica luego de salir en pantalla? Sí, lo primero que recibí y de parte del público a inicio, ¿no? Y me di cuenta de que esto va a ser un proceso siempre cuando llegues a un espacio nuevo, ¿no? Primero te critican por quien se fue o por quien estuvo antes de ti, ¿no? Sí. Y lamentablemente no siempre se conocen los motivos de las salidas de los personajes de televisión. Y eso ya de por sí a quien llega le pone una connotación negativa. Eso primero. Y segundo, empecé a recibir ataques innecesarios, incluso de páginas de farándula que no es que yo hubiera querido, ni siquiera sabía quiénes estaban detrás de las páginas como para decir, ah, sí, ya teníamos un pito tocado, ¿no? Pero me dijeron bolón con patas, bolón con terno. Recibí toda serie de ataques durante los primeros días por cómo lucía, porque ellos no sé si esperaban ver a alguien flaco al momento de presentar las noticias. Seguramente lo hicieron, pero luego te das cuenta, y creo yo que el tiempo no solamente me dio la razón a mí, sino que también a quienes confiaron en mí, le dio la razón. Te dio la razón a ti, le dio la razón a Kelly, le dio la razón a mis jefes, le dio la relación incluso al público, ¿no? Porque eso la gente lo va dejando detrás y se enfocan en lo que venimos a hacer allá. Trabajar, informar, estar cerca de la comunidad, estar cerca de lo que siente la gente, indignarnos por los mismos problemas que tiene la gente, porque somos parte de esta sociedad, ¿no? Y si algo tiene mi canal es que nosotros no somos posados. Se escucha bonito eso. Mi canal. Por supuesto, porque es mío. No somos posados,
No somos posados. Lo que usted ve frente a la pantalla es lo que somos detrás incluso, ¿ok? ¿Y por qué es esto? Porque esto nos genera una cercanía. Porque a veces la pantalla suele ser una barrera. Correcto. Una barrera que no tiene que existir. Porque si a usted se le va la luz en el barrio, o sea, va también en mi barrio, entonces los dos compartimos una problemática. Yo no soy mejor que usted porque yo trabajo en televisión, para nada. Más bien usted úseme a mí para hacer la voz que usted necesita hacer. Que esa es la esencia del programa. Ahora, quiero que sepas algo, o sea, que sepas que sí. Primero, recibí esos ataques en redes, los recibí. Ya no, ya la gente no se refiere a mí por cómo luzco. Eso pasó a un segundo plano. Y que sepas que incluso dentro de personas cercanas, eran como que recibía conversaciones innecesarias. ¿Y por qué no pruebas la manga gástrica? ¿Y por qué no pruebas la inyección de moda? ¿Y por qué no pruebas este doctor? ¿Y por qué no pruebas este producto y también lo vendes si quieres después? O sea, me topé con estas situaciones, pero yo entendí que gracias a Dios llegó esta oportunidad cuando yo ya había trabajado estas cosas a la interna con mi terapia, conmigo mismo. Entonces, está bien, eso puede ser tu opinión, eso es lo que tú quieres para mí y seguramente lo hice desde la bondad, como decimos ahora todo, ¿no? Claro. Pero no porque tú me digas eso o tú tengas una percepción de mí, yo tengo que cambiar y dejar de ser quien soy. Pero esto quiere decir que ya aprendiste tú a vivir con las críticas, Sí. o sea, a manejarlas. Sí, ya he aprendido a sobrellevarlas. No voy a mentir, leerlas al principio duelen, porque tú venías de no ser tan conocido a ser conocido, y que gente a la que no le has hecho daño, con la que no has compartido, a la que no has visto ni siquiera en tu vida frente a frente, tengan la capacidad o se sientan en el poder de decirte... De criticarte y de ser ofensivos. Sobre todo eso. Sobre todo usar ese tipo de Porque palabras una y cosa todo es lo que demás. uno puede recibir una crítica por un tema de trabajo, ¿sabes qué? No me gusta cómo haces esto, no me gustó esto, y uno tiene que aceptar si cree que en realidad la otra persona tiene razón. Pero ya ir al ofensivo, a esa crítica malsana, dura, o sea, no saben las personas que lo hacen o lo saben también, el daño que causa a los demás. O reducirte, porque para mí es como reducirte a lo que ellos ven a primera mano. O sea, tú no dejaste de ser persona para ser el gordo, el gay, el negro, porque ahora que pasamos por el mundial nos dimos cuenta cómo trataban a nuestros futbolistas, incluso el negro, el alto, el flaco, o sea, por todo, ¿no? Entonces, primero que cuando tú te empoderas, te aceptas tal y como eres, le quitas ese poder a la gente. ¿Por qué? Porque cuando le quitas el poder y esto deja de afectarte, entonces tú cumpliste contigo mismo. Fin de la historia. Adrián ya se aceptó. Me aceité, por decirlo así. Me aceité. Y se aceptó. También, porque si no creo que me hubiera afectado muchísimo más. El tema de las críticas. Hubiera entrado muchísima depresión, me hubiera afectado lo que dijeron estos compañeros, como te comentaba, a la interna. Entonces, eso se queda para un lado y uno va a hacer lo que tiene que hacer, que es trabajar y llevar lo mejor de sí hacia estas personas. Además que, Mariuxi, creo que el colegio también me preparó para eso, porque también me hicieron bullying en el colegio. O sea, yo no podía jugar pelota porque como era el más gordito, seguramente tenía que ser el arquero. Pero imagínate a todos esos amigos que tenías en la escuela, en el colegio, y que ahora te ven en pantalla. Obvio también. O sea, no, pues ahora ya son orgullosos. Pues no es que mi pana, sale en la televisión. Y está bien. O sea, otra cosa que también es importante, cuando creces en estos entornos donde has sido víctima de violencia, acoso, en algún momento tienes que perdonar, porque si no, no puedes avanzar con tu vida. Sí. ¿Ya? O sea, en efecto, yo perdoné a mucha gente que me hizo daño en el proceso, o sea, que me hicieron daño en ese proceso. Y no es que tienes que ir y decirle, oye, te perdono, no, sino que perdonarlo para soltarlo y dejarlo ir, porque si no, no puedes soltar, continuar. Es dejar ir eso y no cargar esa mochila con todo ese rencor, con todo ese dolor, sino que dejarlo a un lado. Sí, además que luego tienes muchas probabilidades de convertirte en el tío amargado de la familia, que usted sabe que todos tenemos uno. Es ese tío que no aprendió a soltar lo que lidió en su infancia, en su adolescencia y al inicio de su adultez. ¿Qué aprendió Adrián de esos momentos difíciles? ¿Qué aprendí? Primero, que el amor más genuino viene de la familia. ¿Ok? Si usted cree en Dios, sí, primero Dios, ¿no? O el universo, en lo que usted crea. Pero que el amor más real viene de tu padre, viene de tu madre. Que el amor más real viene también desde adentro. ¿Ok?
Y también aprendí a escoger a mi entorno. Aprendí a escoger a mis amigos. Aprendí a escoger a las personas que comparten la vida conmigo. Creo yo que eso es importante. Esas son las más grandes lecciones. Y además, a hacerme valer por lo que puedo aportar a esta sociedad. Yo te digo, Mariuxi, hay un tema más que más adelante lo hemos de conversar en este espacio. Pero creo yo de que si algo quiero lograr hoy en el público o en la gente en mi entorno, es que me valore por el ser humano, por el presentador, por el periodista, por el máster, por el que escribía para Diario Extra, por el amigo, por el hermano. Pero si lo que viene del otro tiene que ver con mi peso o por lo que me gusta, entonces no tiene sentido para mí. Correcto. Eso no es importante. Yo soy mucho más que esas cosas. Yo soy mucho más que eso no te define. Yo soy mucho más que gordo o que negro, porque también lo soy. ¿Me entiendes? O sea, soy mucho más que eso o más que ecuatoriano. O sea, soy un ser humano que ama a su madre inmensamente, que ama a su padre inmensamente, que tiene una familia amorosísima. Que ama lo que hace. Y que amo lo que hace. Y además, permítame decirle bendición y suerte, como usted lo quiera ver, que tengo la bendición y la suerte de hacer y trabajar lo que estudié. Porque salga a la calle y se va a topar con tantos periodistas haciendo algo que no le gusta, seguramente. Sí, entonces, creo yo que mi mayor lección es valorar estos momentos también, valorar donde estamos, porque si uno se olvida de dónde viene, pues fácilmente se nubla y se pierde en el camino. Y créame, que donde yo estoy, las reinitas y los reyes de Navidad están prohibidos. En eso tiene toda la razón. ¿Sí que? ¿Qué diría el Adrián de ahora al Adrián, digamos, de hace unos 5 años? No me creería lo que estoy viviendo ahora. No me creería esta entrevista. Primero, no me creería esta entrevista. O sea, Adrián, o sea, has marcado tanto de que alguien quiere conocer tu historia. Eso no me lo creería. Por favor, me diría. Y también en el proceso, ¿no? Hubo un momento en el que me despidieron del canal anterior en el que yo trabajaba, ¿ok? Y me despidieron en el momento en el que yo decía, wow, aquí ya lo he llegado, soy el jefe digital de este canal, aquí nadie me va a sacar, tengo el sueldazo, que no sé qué. Cuando llegó el despido, lloré como 3 días seguidos y también llegó mi primera gran lección. Uno no se puede aferrar a nada. A nada en la vida. A nada. Correcto. Ni siquiera a las personas, por si acaso. Ni siquiera a las personas. Nada. Entonces creo que al Adrián de hace 5 años atrás le diría, Adri, prepárate para lo que se viene, prepárate para las emociones que vienen y sé paciente, sigue siendo paciente, porque a veces queremos todo enseguida. De hecho, cada día que pasa en esta sociedad... Por eso tuvo que esperar 6 meses. Correcto. Ya. Cada día que pasa esta sociedad nos está condicionando para quererlo todo en la inmediatez. Sí. Y eso seguramente lo va a sufrir la generación que viene detrás de nosotros. ¿Ya? Pero creo yo que le diría a Adrián, tienes que ser paciente y no tienes que dejar de ser tú. ¿Y qué le dirías, Adrián, antes de terminar, a aquellos jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando, que tienen sueños, pero que piensan que no lo pueden alcanzar, que no lo pueden lograr por el peso, por sus preferencias, por algún prejuicio que pone la sociedad? ¿Qué le dirías tú a ellos? Yo les diría, primero, prepárense. Prepárense porque cuando tu sueño te alcance, cuando tu sueño te llegue, que te alcance preparado, que te alcance a la altura, que te alcance con conocimiento. Porque el casting es la oportunidad, pero como tú te desenvuelvas en ese casting es la tuya. Si tú llegaste a ese casting sin prepararte, sin haber visto noticias, sin saber cuál es el formato o cuál es el estilo del medio de comunicación, pues entonces no te quejes si es que no te llamaron o no te aprobaron. Tú tienes que estar preparado, tienes que estudiar, tienes que saber idiomas, tienes que saber de la historia, tienes que saberte respetar y también tienes que saber respetar al otro. Te diría, no sueltes tu sueño, te diría, sé paciente y te diría que tu sueño te alcance preparado para hacerlo. Porque hay gente que dice, es que no, mi sueño es ser profesor de inglés, pero ni siquiera se meten al Open English, por ejemplo. Por decirlo así. Tienes toda la razón. Uno tiene que prepararse para lograr sus sueños. Correcto. Cada día más avanzar, estudiar esto, voy a aprender tal cosa.
pero de eso consiste. O sea, Ujú. no puedes creer que vas a lograr algo si no estás preparado, solamente Correcto. por... Sí, imagínate que, suerte. no, es que yo quiero trabajar en RTS, voy a aplicar en RTS, pero no sabes cómo se llaman sus presentadores, no te sabes la historia del canal, no sabes cuántos programas han pasado por allí. Me explico. Entonces, Así es. tienes que estar a la altura del sueño que quieres cumplir, porque si no, se va a demorar más. Seguramente llega, pero se va a demorar un poco más. Adrián, esta ha sido una conversación muy amena. Gracias por... A ver, producción, ¿lo dice siempre o lo dice solamente por... o lo está diciendo por mí? Ok. Ha sido una conversación muy agradable, es verdad. Y es verdad porque nos abriste tu corazón, Adrián, y nos demostraste que el tema está en los prejuicios que tienen los demás. Que los sueños, y esto es lo importante, no tienen talla, no tienen peso, no tienen estereotipos. Ujú. Que uno puede lograr lo que se proponga siendo genuino y que lo más importante que todos tenemos está aquí y acá. No está en cómo lucimos, está en lo que usted sabe y en lo que usted siente y en cómo usted haga sentir a los demás. Que lo más importante está dentro de nosotros, que lo más importante es aceptarnos, porque somos personas maravillosas que venimos al mundo a ser felices, a disfrutar lo que hacemos. Y Adrián es la mejor muestra de esto. Sean buenas personas, solo eso les pido también. Gracias, Mauricio, por esta entrevista amena. La mejor que he tenido, gracias. Y después vamos a tener también Más adelante, más adelante. otro espacio, más divertido. Ok, gracias. Muchísimas gracias. a Y ti. recuerden que este espacio es para contar historias que no solamente se escuchan, se sienten. Gracias por acompañarnos en Detrás de la Voz. Yo soy Mariuxi Padilla y nos vamos a ver en otro próximo episodio. Vivimos en plena era digital, donde todo se mueve rápido, todo se publica, pero no todo se escucha. En Ecuador, más del 75% de información es digital. Sin embargo, el contenido humano, profundo y transformador sigue siendo escaso. Hay historias que no caben en un titular. Hay emociones que no se explican en 30 segundos. Hay mujeres que necesitan algo más que entretenimiento. Por eso nace Voces Propias, Un canal digital con propósitos. un espacio para escuchar Acompañar, y transformar. Tres formatos, un mismo ADN. autenticidad, profesionalismo, comunidad. Porque cuando una mujer encuentra su voz, cambia su historia. Y cuando miles la encuentran, cambia el país.